Bienvenidos a Safe Room, la sección extra de Reseteando Podcast, donde os contamos todo lo que necesitáis saber sobre la actualidad del mundo de los videojuegos. Hoy, por suerte, no estoy solo, porque tengo un equipazo a mi alrededor. Por un lado, a mi derecha, tengo a Gabriel. ¿Qué tal? Muy buenas, jóvenes. Muy bien. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo estás? La verdad es que me siento jovial, muy bien, pero antes de contarte aún más cómo me siento... Pensé que ibas a decir me siento flex. ¡Ay, qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Voy a presentar a mi izquierda a Juanma. ¿Qué tal? Muy buenas, pues muy bien. Por aquí, no sé, pedaleando. Iba a decir, ¿por qué iba a decir pedaleando? Pues no sé. Porque ni siquiera he venido en bicicleta. Dice, por aquí me ando. Eso te iba a decir. Pues muy bien, en otro Safe Room que ya apetecía hacerlo también, ¿no? Porque Pues ha pasado veranito, ha pasado... En realidad habíamos hecho ya otro Safe Room que ya hemos publicado después de verano. Sí, es verdad. Sí, pero tengo tantas ganas que como son más cortitos que los programas normales. Claro. Ay, no me arruines la introducción. No te lo arruino, no te preocupes. No. Hoy concretamente, además tú vas a hablar mucho hoy, porque Sí, hoy te venimos a hablar de un juego. Hemos hablado ya varias veces de él a lo largo de los últimos años, pero estás trabajando en un juego con un equipo de desarrolladores, Death by Misstep. Death by Misstep, sí. Un juego que combina, si me equivoco, tú me corriges sin miedo. Ve de haciéndome preguntas y yo Survival horror con ritmo, sigilo con ritmo, horror con ritmo, en definitiva, ¿no? Vas por ahí. A ver, es un juego que une terror y ritmo, esa es la idea principal, y lo que surge de ahí es que también en medio hay mucho sigilo al unir esos dos conceptos. ¿Cómo funciona? Bueno, el juego se basa en que la mecánica principal... bueno, tú eres una chica que está de fiesta en un barco muy cyberpunk en el futuro, en el año 2052, y de repente la chica va en medio de una fiesta, va al baño, y al salir del baño toda la embarcación, que está regentada por robots, está llena de sangre, llena de cadáveres, porque esos robots han perdido el control y han empezado a cargarse a todo el mundo. Y tú tienes que descubrir por qué y, por supuesto, sobrevivir, claro. Escaparte del barco, que creo que es una situación no que... no en ese orden. Yo creo que lo primero es escapar. Lo primero es escapar, y ya sí veo lo que ha pasado. Ya incluso luego bien. por la radio, que me lo cuentes, Claro, ¿no? Sí, que me lo cuentes la noticia. Efectivamente. Claro, estamos hablando hoy de esto porque habéis lanzado una demo hace unas semanitas. Efectivamente, el juego no está completo todavía. Ya cuando salga definitivamente, pues os contaré ya más detalles más definitivos o lo que sea aquí en el programa. Pero de momento lo que sí que tenemos es una demo, ¿vale? Y el año que viene, a mitad de año más o menos, no sabemos en qué mes, queremos sacar el juego completo, ¿vale? Es una demo que incluye el primer y segundo nivel con su introducción y su final de demo, ¿vale? Uh-huh. En el que ya podéis probar las mecánicas básicas. Hay bastantes más mecánicas, pero lo que queremos es que la gente vea un poco en qué se basa. La mecánica principal, para que os hagáis a la idea, es que esta chica, cuando hay robots alrededor, tiene que ir sincronizando su respiración con el beat, el tempo de las canciones que suenan en el barco o en ciertas salas de los alarmas cuando pitan, para que estos robots no la detecten, porque los robots escuchan. Entonces tú tienes que ir haciendo esto mientras te vas escondiendo, y tiene un cierto rollito, sobre todo cuanto más vas avanzando, de terror en su historia, que también es bastante críptica. Vas cogiendo polaroids por el barco y te vas un poco enterando de pistas que te llevarán a enlazar esa historia. Salvando infinitamente las distancias, Juanma, y vas a decir que no, pero un poco por poner en contexto a la gente que nos esté escuchando, que nos esté viendo en YouTube, este beat, este tempo que tenemos que ir pulsando todo el rato para controlar la respiración de la protagonista y no alertar a los robots que pueden escucharnos si nos equivocamos,
decías tú que va al ritmo de la música, pero también es muy visual y a mí me recuerda en parte a lo que hace Hi-Fi Rush con el propio escenario. Es decir, el escenario en Hi-Fi Rush va vibrando, va moviéndose al ritmo de la música para que tú vayas pulsando los ataques o vayas pulsando los botones y ataques en el momento correcto, en el tempo correcto. Y aquí entiendo que es un poco lo mismo. Tú tienes un indicador central al que van llegando unas ondas y pulsas en el momento correcto. Y eso hace que el propio escenario también te va marcando el ritmo al que tienes que pulsar. Justamente, es un juego en primera persona, que no lo he dicho, tú te puedes mover de manera totalmente libre por las salas, tanto explorar el barco como en esas salas en las que hay robots y tienes que ir sincronizando tu respiración, movimiento totalmente libre, pero sí que tienes un indicador en el centro de la pantalla que se junta, y justo cuando se junta es cuando en la canción suena ese beat, ese tempo, y tú tienes que clicar el botón derecho para respirar ahí. ¿Vale? Si se te pasa, respirarás a destiempo, harás ruido y el robot irá a buscarte a esa localización. Me gusta que hayas puesto el ejemplo de Hi-Fi Rush, ¿vale? Porque muchas veces nos preguntan en alguna entrevista o en lo que sea, ¿cuáles son las inspiraciones? ¿Vale? Hay muchas, pero en el tema del ritmo no ha sido tanto Hi-Fi Rush, que también lo hemos ojeado, por supuesto, porque fue un bombazo en el tema rítmico, sino que fue Bullets Per Minute. Muy buen juego. O el juego que salió de ahí después, que fue Metal Hellsinger, quizá un poco más conocido. Sí. Que lo que hacen es que juegazo, hacen lo mismo. De hecho, nosotros, uno de los primeros pitch que tuvimos de la idea del juego, yo recuerdo que escribí literalmente: queremos hacer la antítesis de Bullets Per Minute. Bullets Per Minute es un juego en el que, para el que no lo conozca, suenan canciones de fondo y tú tienes que ir disparando en el beat de las canciones. Si no disparas en el beat, se te encasquilla el arma. Se atasca el arma. Sí. Y es un juego súper frenético. Tienes que hacer todo al beat. Tienes un dash, también tienes que hacerlo súper rápido. Aquí es al revés. Aquí es súper lento, más atmosférico, y tienes que ir despacito, respirando en el beat. Es como lo contrario. En vez de súper frenético, más de sigilo, más de terror. Claro. Esa es una inspiración en tema de gameplay. Vale. Aquí ahora os pregunto a ambos, porque hay perspectivas muy distintas, Gabri y Juanma. Claro, estamos hablando de un juego que combina, una vez más, ritmo con sigilo, con terror. El tipo de jugador que puede acercarse a un juego así es muy concreto, porque es un nicho muy concreto. Y, por ejemplo, Gabri ha estado probándolo estos días, ha estado probando la demo, y tú, que no estás acostumbrado a este tipo de juegos, porque tú juegas más aventuras gráficas, aventuras narrativas, etcétera, 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 ¿cómo ha sido tu aproximación, por un lado, al juego? Y luego, Juanma, si tuvieras que definir al jugador que crees que va a estar interesado en Death by Mistake, para que nos hagamos una idea de el que nos esté escuchando. ¿En qué nicho lo vas a meter? Vale. Sobre todo para que el jugador que nos esté escuchando sepa, bueno, pues esto puede ser para mí. Que seguramente ya se está haciendo una idea de si sí o si no, en base a lo que estamos comentando. Pero, ¿cómo ha sido tu experiencia, Gabri? Que entiendo que te habrá costado coger el ritmo, que te habrá costado adaptarte a según qué mecánicas, porque no estás acostumbrado a eso, pero independientemente puede haberte gustado o no. A ver, en mi canal, Juegos Perdidos, lo jugamos en directo. Nuestro colega Juanma se pasó por ahí. Estuvo por el chat, sí. La verdad, y estuvo hablando por el chat, tuvo también un poquito de feedback por parte de las personas que estaban ahí comentando. Y fue un feedback bastante dispar, sinceramente. A algunos les mareaba el tema del beat, de estar ahí teniendo que constantemente dándole al botoncito para entendernos. Yo voy a ser sincero. Al principio hubo un momento que no acababa de entender si tenía que ver con, más que por el beat de la música, sí, tenía que ver con las pisadas. Y no sé si a lo mejor es que más adelante lo vais a hacer así, con las pisadas. Pero yo pensaba que tenía que ver con las pisadas, más que con la alarma. Y como Creed of the Necrodancer, ¿no? Sí, claro, efectivamente. Sí. Lo hacen con las pisadas. Un prototipo muy temprano de este juego fue así, como curiosidad lo digo. Claro. Pero nos gustó más el movimiento libre. El movimiento libre, vale, o sea, entonces vale. Pero yo sí que luego después, bueno, ya sabes tú que hicimos una crítica constructiva, evidentemente, del juego. A mí me gustó. Sí que es cierto de que no estoy acostumbrado a que en la pantalla tenga algo. Un indicador, ¿no? Ya no solamente un indicador, algo. Claro, tú estás acostumbrado a un tipo de juego muy concreto. Interfaz más limpia, claro. Una interfaz más limpia,
porque para mí, a lo mejor es porque yo ya tengo mis años y entonces no estoy acostumbrado a que tenga una interfaz con muchas cosas. Yo, por ejemplo, un juego de rol no puedo. Un juego de rol en el que tienes que tocar bastantes teclas, etc. O un Civilization, ¿no? Cosas de estas. ¿Ves? En un Civilization, ¿Eso sí? en ese tipo, hablando de un juego de estrategia y tal, porque yo he jugado a los Age of Empires y en ese sentido no he tenido problemas. Pero todo aquello que signifique, aun a pesar de que es un juego de sigilo, tocar más de 2 o 3 botones ya me causa un poquito de tensión. Entonces, tú fíjate cómo son las cosas. Me causaba tensión el hecho de que tenía que estar pendiente de que esas bandas tenían que llegar hasta el punto central y a su vez ser consciente de que tengo que moverme. No me puedo quedar parado. Claro. Que es un poco la idea, el meter tensión con eso. Precisamente Esa es lo la que idea, iba a decir, esa es la idea. pero fíjate, porque ahí Sí. es que enlazas perfecto, Gabri, con Juanma, porque... Pero yo lo digo porque yo soy muy desastre. Yo soy muy manco en los juegos. Ajá. Entonces, yo lo jugué con teclado y ratón. Sí, de momento la demo solo está disponible con teclado de ratón. Hemos metido un mensaje al principio que dice que el soporte para mando está en desarrollo, efectivamente, está en desarrollo, pero que no está lo suficientemente pulido para probarlo. Entonces la demo no está. A mí un colega en Discord me comentó, dice, a lo mejor este juego con mando sería mejor. Estará disponible. A mí No lo sé. me gusta mucho una cosa que has comentado, Gabri, porque creo que a mí, que me gusta mucho este tipo de juegos, Sí. has dicho una cosa que me gusta mucho, que es me genera tensión. Sí. Y es, creo que justo, no lo sé, porque ahora la comentarás, Juanma, pero es un buen indicador de lo que a mí me gustaría que me generase este juego. Vale. Que yo, Pero yo tengo que matizarlo. ¿Vale? Porque la tensión que me genera es el hecho de que me salga el indicador. Pero propiamente dicho el juego, yo tengo que ser sincero, en el momento en el que el robot te coge, ya es prueba y error. Entonces, ya pierde, para mi gusto, pierde. Pero es por mi culpa, porque soy un desastre, porque me matan 20 veces. Claro, pero creo que eso, Claro. eso forma parte un poco del puzzle de un juego de sigilo. Sí. Claro, pero por eso te preguntaba, Juanma, porque claro, el caso Gabri Sí. va a ocurrir mucho. Es un caso. Sí. Va a ocurrir mucho. Bueno, Entonces, no lo sé qué decirte yo, porque yo creo que habrá mejores jugadores que yo. Claro, Sin lugar a dudas. pero ¿cuál es tu público? Me El preguntabas público. antes, claro, sobre nichos, sobre públicos. A ver, nosotros vamos, que por cierto, a fecha de grabación de este programa, me voy mañana a Barcelona, que vamos cuando lo escuchéis esto, ya habremos estado allí, al BCN Game Fest, ¿vale? Que es la Sí. feria más grande de España de videojuegos indie y demás. Qué chulo. Vamos allí con stand para que la gente pruebe la demo, vamos a dar regalitos también, ¿vale? Aunque ya cuando escuchéis esto ya Habrá pasado. Ya habrá pasado. Ya no habrá regalos. Vale, va a haber algún sorteo y también a cualquier persona que pruebe la demo le vamos a dar unos dulces. Muy bien. Fíjate. Y entonces, ¿y mi dulce? Ah, sí. ¿Y mis dulces qué? Tiene que ser en Barcelona. Pero claro, nosotros ya hemos estado en muchos eventos. Hemos estado en Bilbao, hemos estado en Barcelona el año pasado, hemos estado en muchos eventos. Hemos visto a mucha gente jugar. Y es verdad, lo comentaba antes con Luis, que se nota mucho cuando ves jugar a una persona que no ha tocado, por ejemplo, sigilo mucho. Y porque se pierden un montón. Al principio era como, bueno, vamos a facilitar las cosas, pero hasta cierto punto, porque entonces les estás restando a los que ya están metidos en el sigilo y te piden un poquito de complicación. Entonces decidimos centrarnos en el nicho al que iríamos, que por supuesto son jugadores de juegos de sigilo, nos lo ha dicho mucha gente que busque una historia de terror, una atmósfera de terror. No terror puro, jumpscares y demás, sino más una atmósfera como que sería un BioShock, un algo así. Vale. Mucha gente que dice que se parece un Sí. poco a BioShock, lo que estamos, Vale. que se nota la inspiración. Y por supuesto el tema del ritmo, porque el tema de la mecánica de ir respirando es como la base. Luego cada vez que vas avanzando, pues te van sumando alguna mecánica más. Pues ahora cada vez que respiras bien te pongo Sí. una brújula. O luego Sí. más adelante puedes hacer un dash hacia adelante, pero solo en el beat. Si lo haces fuera del beat, te tropezarás. Hay un montón de mecánicas así. Sí. Los robots también, los del principio, pues solo patrullan, pero luego pues hay un robot que cada 2 o 3 bits hace esto. Va a ser todo. Va todo cambiando el rítmico. patrón, ¿no? El patrón va cambiando. Entonces, claro, sí que en la feria lo que hemos notado es eso, que el jugador que no ha tocado en su vida juegos de esos géneros, y claro, aquí lo malo, entre comillas, es que mezclas tres. Puedes tener Exacto. gente que le eche para atrás porque me da mucho miedo, Porque que yo que es muy atmosférico, insisto, es muy light el miedo de aquí. Sí, sí. Puede haber gente que te diga juegos rítmicos se me da mal directamente, que los Claro. hay,
y hemos puesto a jugar a gente que no quería jugar en principio y al final, venga, voy a probarlo, tal y cual. Y luego sí que se lo han llegado a pasar. Fíjate. No hemos tenido mucho problema con que la gente se pase la demo. Sí. Y gente el tema del sigilo. que no haya jugado sigilo o que Pero- no le guste tanto. Pero creo ¿no? que el mayor divisor Es será el el ritmo. sigilo. El sigilo, yo creo. ¿Tú crees que más que el ritmo? Porque el ritmo, yo he visto gente que decía que era muy torpe, que se le daba muy mal, y al final lo pillan. Pero el tema del sigilo sí que hemos notado lo puedes modificar también. que es verdad que lo puedes Me hacer. comentaste mientras estábamos en el directo. Lo puedes hacer más permisivo. Hubo un momento en el cual no daba una. No daba una directamente. Aún no lo ha dicho, pero luego después lo dirá. Pero bueno, la cuestión es que él dijo, oye, bájale el nivel, si eso. Hemos puesto en ajustes una barrita que es permisividad del bit. Entonces, Es la decir, ventana de aciertos más Es grande, más grande, ¿no? Es más a tu gusto. Claro. O como los medidores de Doom, del último Doom. Sí, Dune, Dark Ages. Dune, Dark Ages. O lo que hace Celeste. y Expedition 33 con el tema de los parries, la dificultad afecta a la ventana de acierto o error del parry, que es un poco al final lo mismo, ¿no? Justo. Entonces, lo que sí que por ese lado puedes cambiarte un poquito la dificultad, pero lo que sí que hemos notado es que la gente que está acostumbrada a sigilo, pues la ves y, o sea, automáticamente saben lo que tienen que hacer. Voy detrás del robot, ahora cojo el objeto, ahora me giro, ahora tal. Lo tienen todo perfectamente planeado, y la gente que no. Pero bueno, es un poco porque es a quien te claro, diriges, Pero es lo normal. Ahora la Exacto. pregunta del millón. Juanma vio mi directo. ¿En dónde me pones a mí? A ver, yo, Que- yo Bueno, pero tú hubo un momento que dije, uff, porque no paraban de matarte en una sala. Pero no, pero luego te lo pasaste entero, no tuviste problema. Ya, pero a mí me pasa muchas veces en los videojuegos. Hasta que le pillo lo normal, ¿no? Que le pillas Sí. el tranquillo y tal, le pillas un poco la. Yo creo que hubo el patrón. en tu directo hubo 2 picos, si tuviera que poner picos de dificultad, que era la primera vez que te aparece el tema del ritmo, que es lo normal. Claro. Que es un poco, vale, ya lo voy siguiendo mejor. Creo que te Sí. mataron 1 o 2 veces, bueno, y ya lo pillaste. Ahí sin más problema. Y luego sí que ya la última habitación de todas de la demo, que es obviamente la más complicada de la demo, sí que un poco el patrón de cómo patrullan los robots es más complicado. Es un poquito más complicado. Y ahí sí que a lo mejor tenías que. Te costó un poquito más, pero yo no lo vi mal. También diré como curiosidad. He tenido casos, hubo un caso muy sonado de una chica que vino a Málaga, a Guadalindi de este año, que en esa misma sala, yo no sé si la mataron, pero cerca de 25 veces. Y claro, yo digo, sí, deja de jugar si quieres, porque que no Claro. lo hagas. Pero es que me está encantando. De hecho, la chica luego puso por eso, es que este juego me ha encantado tal y cual. Digo, o sea que. Sí. que hay mucha gente que el pues rollo mira, Dark Souls le gusta. El claro. rollo. No pasa nada, muero 20 veces, pero es que cuando me lo pase. Y con el tema de la dificultad, solo digo esto, Sí. con el tema de la dificultad, para mí como diseñador es un tema que es de los que más dolores de cabeza me da. Porque te quedas corto, entonces la gente exigente va a decir que es muy fácil, lo pones difícil, la gente va a decir que Demasiado fácil. nunca va. Entonces estamos trabajando, ¿vale? Digo esto, pero no lo toméis como confirmado al 100%, pero por lo menos se está trabajando, es la intención, en tener modos de dificultad o incluso una cierta dificultad adaptativa. Depende del jugador, ¿vale? Se Muy bien. está ya trabajando en ello. Se incluirá, no lo sé porque veremos por plazos, pero desde luego que se está trabajando. Vale, estamos hablando de mucho detalle, la mecánica, el ritmo y demás, pero la estructura, para que os hagáis una idea, o al menos hasta donde yo he podido ver, divide el barco, lo comentaba Juanma de pasada, en salas. Cada sala a mí me recuerda un poco, y salvando las distancias, a lo que podría ser una sala en Portal. Es decir, tú tienes que resolver un puzzle. El puzzle Sí. es llegar a la salida. Para llegar a la salida tendrás que esquivar a los enemigos de turno, Conseguir un ítem, lo que sea, Un ítem que en este caso es para abrir la puerta. pero al final cruzar esa puerta, ¿no? Eso es. Y eso que provoca es, no penséis en un juego de sigilo tipo Hitman, pensad en un juego de sigilo tipo Metal Gear, entre comillas. yo o no pienso tanto. más en un Styx salvando muchas distancias, es decir, entornos limitados en los Sí. que yo tengo que Bueno, terminar ahí un recorrido. entraría también un poquito la Alien Isolation, porque al final tienes. Hay clara inspiración en ciertas cosas Sí. de la Isolation, pero no es esa nave. Claro, al final No, es... evidentemente. Pero sí claro. que hay cositas. Pensad en salas cerradas en las que yo al final el propio escapar del robot o evitar que me vea es el propio puzzle, es
es voy a activar una máquina de música para que el robot se mueva a la izquierda, yo paso, cojo un objeto, giro a la derecha. Me gusta mucho esta comparación que haces con Portal, porque he de decir que con la demo me han llegado un montón de comentarios es que las salas son un poco como lo del Portal. Es que es así. He hecho un total de documentación sobre Portal para diseñar el juego de cero. O sea, Sí, pero ni me lo he planteado. Sí, pero- dice menos 10. Pero me hace mucha gracia. Al final, Y habéis razón, a donde yo quiero llegar es a que hay un género de juegos de puzzles en primera persona donde a ti te encierran en salas y de una forma u otra, ya sea moviendo luces para abrir una puerta, mover objetos a no sé dónde, esquivar un robot que te persigue Mientras respiras al ritmo. mientras respiras al ritmo. Muy buen O sea, al final son salas cerradas en las que te plantean un desafío que es un puzzle de más o menos lógica o más o menos habilidad, y creo que Death by Misstep entra justo aquí. Sí. Lo que pasa es que cambias parte de esa lógica o de ese pararme a pensar, que también por la parte de ritmo y sigilo. Decir que esta sala rollo Portal que comenta Luis, tú estás explorando el barco para escapar de él, y entre sala y sala lo que tienes son pasillos que es como un poco como un safe room, realmente. Exacto, es como un safe room Es para darte un respiro, que no sea todo el rato. En estos pasillos no hay enemigos, no tienes que respirar. Y sí que se usan, ¿vale?, para dar más detalles sobre la historia, para darte estas Polaroids que te ofrecen más información, para simplemente que observes objetos que hay por la sala. Con los cuales no puedes interactuar. No puedes interactuar, es observación pura y dura. Tienes Yo que estaba sacar... yo en el directo machacando todo el rato diciendo, ay, ¿cómo me gustaría interactuar con esto? Hay un periódico aquí, me gustaría leerlo, no sé qué, no sé cuánto. Pero esto ya entra dentro de mi He de nicho. decir totalmente intended para mi inspiración, obviamente, Silent Hill en ciertas cosas, es que al ver ciertas cosas no tengas ningún tipo de explicación clara y sea lo más críptico posible para que tú saques de ahí Tus conclusiones. qué ha ¿no? pasado, porque la historia se va un poco a ese terreno rarete, que me gustan a mí esas historias así guay. enrevesadas. Pues si queréis dar algún detalle antes de acabar, llevamos 20 minutitos de Safe Room. Simplemente En la caja de descripción de este iVoox pondrás eso iba a decir. El enlace a la ficha de Steam para que la gente pueda descargar la demo o añadirlo a la lista de deseados y demás. Eso es. Justo, muy bien. simplemente dejar el enlace por ahí de la página de Steam del juego. ¿Qué decir? Pues que al equipo bueno, un saludo al equipo. Grandes, a seguir trabajando así de bien. y que si nos dais wishlist, si nos metéis en vuestra lista de deseados de Steam, eso nos ayuda un montón, una barbaridad. Y por supuesto que probéis la demo. En Steam ahora mismo hay dos páginas: la página del juego principal y la página de demo. Son Death by Misstep y Death by Misstep Demo. Están enlazadas entre sí. Si accedéis a una, podéis ir a la otra, ¿vale? Y la demo es totalmente gratuita, podéis probarla y por supuesto darme vuestro más honesto feedback, que lo tenemos en cuenta, porque también lo bueno es que estamos a mitad del desarrollo y todo el feedback ahora no os penséis que esto se dice por decir, que hay mucha gente que se piensa que sí. Es que lo apuntamos y lo que realmente nos vale se mete a tareas. Claro. Ya sabes, Lore. Nos ayuda. Meterle Lore. Exactamente. No, Lore hay... De hecho, yo soy el escritor de la historia también. Soy director, diseñador, escritor de la narrativa. Pues un cuaderno. Y Me falta un cuaderno. Lo vamos a dar en la edición coleccionista. Apúntate a ella. Y sin más decir que cuando salga, pues intentaré ya con el producto final, pues hacer algún otro de estos para comentar más. Pues Juanma, Gabri, nos despedimos. Nos vemos en 15 días con otro capítulo principal y dentro de un mes con otro Safe Room, que ya descubriréis de qué trata. ¿De qué será? ¿Quién sabe? Ay, a saber. Lo descubriremos. Nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Chao, chicos.